Hola, la persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Os voy a hablar del tiempo óptimo de recolección. Cada variedad tiene su tiempo óptimo. Digamos que una variedad de ciclo corto la vamos a recoger antes que una variedad de ciclo medio, y una variedad de ciclo largo la vamos a recoger después que una variedad de ciclo corto. Es decir, cada variedad tiene su tiempo de recolección. Ese tiempo de recolección normalmente está de 10 a 15 días. Es muy importante ir controlando los primeros años hasta que la planta se asienta al clima. Las primeras recolecciones, estamos hablando de las recolecciones del año 5, año 6, quizás año 7, va a haber, digamos, diferencias de un año para otro. Pero una vez que ya la planta esté asentada y esté adaptada al clima, seguramente que se nos va a repetir siempre o la segunda quincena de septiembre en el caso de las variedades de ciclo corto, la primera quincena de octubre en el caso de las variedades de ciclo medio. Respecto a las variedades de ciclo largo, que en este caso es Kerman, pues esta variedad, y en la zona donde estamos entre las poblaciones de Argamasía de Alba y Manzanares, pues se va a recoger seguramente para la primera quincena de octubre. Hay zonas, aquí estamos a 600 metros de altura sobre el nivel del mar, pero hay zonas donde están a 800, 900 y 1000 metros que esta misma variedad se está recogiendo en la segunda quincena de octubre, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que cada finca va a establecer un periodo prácticamente igual año tras año de recolección, y que tenemos que cuando pasamos de cierta extensión, yo diría que a partir de entre 10 y 15 hectáreas, que pensemos en tener diferentes variedades, porque eso nos va a dar el chance de que tengamos una recolección más tranquila, y luego también vamos a tener la oportunidad de tener diferentes productos en el mercado, y eso nos va a hacer, valga la expresión, de tener todos los huevos en la misma cesta. Sin más, daros las gracias, os deseo que tengáis un buen día allá donde estéis, y os invito a que paséis a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web, y si no os habéis registrado, que lo hagáis. Sin más, os mando el saludo, pasadlo pistacho.